Hola y bienvenido a Narria Cuentos. Este es un pequeño rincón donde las historias viajan desde lugares lejanos del mundo hasta llegar tranquilamente a tu corazón. Y si este tipo de cuentos te hacen sentir bien, puedes apoyar este canal dejando un like y suscribiéndote. Así, esta pequeña comunidad de amantes de las historias seguirá creciendo. Ahora, respira profundo, relájate y deja que el cuento de hoy comience. Susurros antiguos de la ciudad sumergida de Duarca, para calmar tu mente. En un mundo que nunca se calla, un mundo de notificaciones que no paran y plazos que nos ahogan, ¿dónde podemos encontrar un respiro? ¿Dónde está ese silencio que nuestra alma tanto necesita? Nos pasamos el día corriendo, persiguiendo metas, acumulando cosas, construyendo vidas cada vez más ocupadas. Pero en la quietud de la noche, cuando el ruido del día por fin se apaga, a menudo nos encontramos con una sensación de vacío, un sentimiento de que algo importante se nos ha perdido por el camino. Buscamos paz en viajes lejanos, en retiros carísimos, en prácticas complicadas, sin darnos cuenta de que, a veces, los secretos de la calma más profunda no están en lo que podemos encontrar fuera, sino en las historias que hemos olvidado. Y si te dijera que bajo las olas del mar Arábigo, en esas profundidades silenciosas donde la luz del sol apenas baila, yace el secreto de una paz con miles de años de antigüedad. ¿Una respuesta a nuestra inquietud moderna, escondida en las ruinas de una ciudad de leyenda? Quiero que me acompañes en un viaje, no a un lugar en un mapa, sino a un espacio dentro de ti. Vamos a sumergirnos juntos, más allá del tiempo y de la memoria, para explorar los susurros antiguos de Dwarka, la mítica ciudad dorada de Krishna. Y vamos a descubrir cómo sus historias sobre una grandeza divina y su trágico y silencioso final pueden ofrecernos una paz profunda y duradera en nuestro mundo de hoy. Esto no es solo una clase de historia, es una meditación. Es una invitación a que encuentres tu propio reino de calma, tu propia ciudad dorada interior que espera pacientemente a que la redescubras. Respira hondo y déjate llevar. Para entender la paz que transmite Duarca, primero hay que saber por qué nació. Su historia no empieza con oro y lujos, sino con la necesidad de un refugio. Empieza, como tantas búsquedas de paz, en medio del conflicto. En los tiempos del Mahabharata, el gran poema épico de la India, Krishna, considerado el octavo avatar del dios Vishnu, vivía en la ciudad de Mathura. Y aunque era un ser divino, su vida en la tierra estaba llena de las complicaciones del mundo humano. Mathura, su hogar, sufría el asedio constante de reyes enemigos, sobre todo del implacable Jarasandha y del temible Kalayavana. Una y otra vez los ejércitos atacaban la ciudad, y aunque Krishna y su clan, los Yadavas, siempre ganaban, cada victoria tenía un precio muy alto. El ambiente estaba siempre cargado de tensión, el suelo manchado por la guerra y el corazón de su gente agotado de tanta lucha. Krishna miró a su pueblo. Vio la valentía en sus ojos, sí, pero también vio el cansancio en sus almas. Y comprendió que la verdadera victoria no era ganar una batalla tras otra, sino crear un espacio donde las batallas ya no hicieran falta. La paz no podía crecer en un campo de guerra eterno. Hacía falta un santuario, un lugar sagrado y protegido donde el Dharma, la rectitud y la conducta justa fuera la única ley. Fue entonces cuando la idea de Dwarka nació en su mente. No sería una simple fortaleza,
sino una manifestación de la armonía del cielo aquí en la tierra. Un reino donde la riqueza material fuera solo el reflejo de una riqueza espiritual mucho más profunda. Según los textos sagrados, Krishna guió a su pueblo en un éxodo masivo desde Mathura hasta la costa oeste de la India, a orillas de lo que hoy conocemos como Gujarat. Allí, frente al inmenso mar Arábigo, eligió un lugar, una isla que, según cuenta la leyenda, tuvo que reclamarle al mismísimo océano. Se dice que Krishna le pidió a Samudra, el dios del mar, que se retirara y le cediera un trozo de tierra. El dios accedió y así nació el espacio para la ciudad. Desde su origen, Dwarka estuvo unida al mar, nacida de sus profundidades y destinada, con el tiempo, a volver a ellas. Pero una ciudad tan divina no podía ser construida por manos mortales. Krishna llamó a Vishwakarma, el arquitecto de los dioses, el artesano celestial que diseñaba los palacios divinos y las armas de los guerreros, y le dio una sola instrucción: construye una ciudad que sea inexpugnable, próspera y, sobre todo, un faro de rectitud. Un lugar tan perfecto que se convirtiera en una puerta hacia el cielo, que es justo lo que significa su nombre, Dvaraka, en sánscrito. Y así, bajo la guía divina, Vishwakarma se puso a trabajar. Con una velocidad y precisión celestiales, diseñó una metrópolis que desafiaba la imaginación. La ciudad se levantó sobre esa nueva tierra, planificada con una perfección geométrica que recordaba a un tablero de ajedrez. No fue simplemente construida, fue manifestada. Cada piedra, cada pilar, cada puerta fue creada con un propósito sagrado. El nacimiento de Dwarka no fue un acto de conquista, sino de compasión. Fue la respuesta de un dios al sufrimiento de su gente. Fue la promesa de que, incluso en un mundo de caos y guerra, es posible construir un santuario de paz. Y esa es la primera lección que nos susurra Dwarka desde el fondo del mar. La paz verdadera no se encuentra huyendo del mundo, sino creando activamente un espacio sagrado, primero fuera y luego dentro de nosotros, donde la armonía pueda echar raíces y florecer, lejos del ruido de nuestras batallas diarias. Cierra los ojos un momento e intenta imaginarlo. Intenta escuchar el susurro de las leyendas que viajan a través de los siglos. No imagines una ciudad de piedra y cemento, sino una sinfonía de luz y espíritu. Dwarka, la ciudad dorada, no era solo un lugar, era una experiencia, una visión de la perfección hecha realidad. Textos antiguos como el Mahabharata o el Bhagavata Purana no escatiman en detalles al describir su esplendor. Hablan de una ciudad con 900.000 palacios, una cifra que a nuestra mente le suena fantástica, casi absurda. Pero no hay que tomarla de forma literal, sino poética. Cada palacio no era solo una casa, sino un tributo a lo divino. Estaban construidos, dicen, con oro, plata y metales preciosos. Imagina caminar por sus calles al amanecer, con el sol reflejándose en miles de cúpulas doradas, creando un brillo que te dejaba sin aliento. Imagina muros con esmeraldas que parecían atrapar la esencia del océano y pilares de cristal que descomponían la luz en arcoíris danzantes. Pero no eran los palacios fríos y arrogantes del poder terrenal. Eran estructuras vivas que respiraban belleza y armonía. Sus puertas eran de plata maciza, sus suelos, mosaicos de gemas preciosas. Pero lo que hacía a Dwarka realmente maravillosa no era solo su riqueza material. Su grandeza era un reflejo de su orden y su propósito. La ciudad, diseñada por el divino Vishwakarma, estaba organizada con una precisión celestial. Una red de avenidas anchas la atravesaba, conectando 6 sectores distintos, cada uno con sus casas, mercados y parques. Era una metrópolis planificada,
donde el flujo de la vida era tan armonioso como el de sus calles. Los mercados bullían de gente, llenos de productos exóticos que llegaban en barcos a sus puertos. Se escuchaban 1000 idiomas y olía a especias lejanas. Pero era un bullicio ordenado, una prosperidad que no creaba caos, sino comunidad. En el corazón de Dwarka estaba la Sudharma Sabha, la gran sala de asambleas. Se decía que este lugar era tan especial que protegía a quienes estaban dentro de los efectos del envejecimiento y la enfermedad. Era aquí donde Krishna impartía justicia, donde se reunían los sabios y devotos para hablar de filosofía y espiritualidad. Era el centro neurálgico del Dharma, el punto donde la sabiduría divina guiaba los asuntos de la gente. La vida en Dwarka era un equilibrio perfecto entre lo cotidiano y lo sagrado. Sus jardines eran legendarios, llenos de árboles que florecían todo el año y lagos cubiertos de flores de loto de colores vibrantes. El aire vibraba con el canto de los pájaros y el zumbido de las abejas. Una melodía natural que se mezclaba con los himnos que salían de los templos. El arte, la música y la educación florecían. No era solo una capital o un centro de comercio. Era una universidad para el alma, un lugar donde cada ciudadano podía buscar la excelencia, no solo en su trabajo, sino en su crecimiento espiritual. Y aquí yace el segundo susurro de Dwarka, una lección clave para nuestra época, tan obsesionada con la riqueza externa. La magnificencia de la ciudad dorada no era para presumir. El oro y las gemas no eran el objetivo. Eran la manifestación externa de una abundancia interior. La prosperidad material de Dwarka venía directamente de la rectitud, Dharma, y la devoción de su gente. La belleza de sus palacios reflejaba la belleza de las almas que vivían en ellos. La leyenda de Dwarka nos enseña que la verdadera riqueza, la que trae paz, no se mide en miserias posesiones, sino en propósito. Nos invita a construir nuestra propia ciudad dorada interior, un espacio mental y espiritual basado en la integridad, la compasión y la búsqueda de sabiduría. Nos recuerda que cuando cultivamos un jardín interior de paz y virtud, el mundo exterior, de una forma u otra, empieza a reflejar esa belleza. Toda gran historia de esplendor lleva dentro la semilla de su propio final. El universo danza a un ritmo eterno de creación y destrucción, de nacimiento y muerte. Y Dwarka, la ciudad más increíble de la Tierra, no fue una excepción. Su final no fue un accidente, sino una lección profunda sobre la impermanencia de todo. El declive de Dwarka no empezó con el rugido del mar, sino con un susurro de discordia en el corazón de su propia gente. El clan Yadava, protegido por Krishna, había disfrutado de una paz y prosperidad sin igual. Pero con el tiempo, la arrogancia empezó a echar raíces en sus corazones. Olvidaron que su grandeza era un regalo y empezaron a verla como un derecho. El orgullo se convirtió en insolencia. Los textos sagrados cuentan un suceso que lo cambió todo: la maldición de los sabios. Un grupo de grandes rishis, o sabios, visitó Dwarka. Unos jóvenes príncipes Yadavas, entre ellos Samba, el propio hijo de Krishna, decidieron gastarles una broma de mal gusto. Disfrazaron a Samba de mujer embarazada y, burlándose, les preguntaron a los sabios qué daría a luz. Los rishis, que veían más allá del engaño, se sintieron profundamente ofendidos. Su poder, enfurecido por la falta de respeto, se manifestó en una terrible maldición. Samba no daría a luz a un niño, sino a una maza de hierro que traería la aniquilación total a todo el clan Yadava. Aterrados, los Yadavas hicieron polvo la maza y arrojaron los restos al mar. Pero una maldición así no podía deshacerse. El polvo de hierro se asentó en la orilla y de él crecieron unas cañas tan duras y afiladas como el metal.
Poco después, tras la gran guerra del Mahabharata, la reina Gandhari, que había perdido a todos sus hijos, lanzó otra maldición, esta vez sobre Krishna, culpándolo por no haber evitado la masacre. Profetizó que, igual que ella vio la destrucción de su familia, Krishna vería la de la suya y que él mismo moriría de forma humilde. El tiempo pasó y las profecías empezaron a cumplirse. Durante un festival, una simple discusión entre los príncipes Yadavas, avivada por el alcohol y el orgullo, se convirtió en una matanza entre hermanos. Cegados por la ira, arrancaron las cañas de la orilla y, cumpliendo la terrible maldición, se mataron unos a otros con ellas. La poderosa dinastía Yadava se aniquiló a sí misma. Krishna, observando la escena, aceptó con calma el final de su era. Sabía que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. Se retiró a un bosque a meditar, aceptando el destino. Fue allí donde un cazador, confundiendo su pie con un ciervo, le disparó una flecha, cumpliendo así la profecía de Gandhari. Krishna dejó su cuerpo mortal y su espíritu regresó a su morada divina. Pero antes de partir, le había enviado un último mensaje a su amigo Arjuna. Le ordenó evacuar a las mujeres, niños y ancianos que quedaban en Dwarka, porque la ciudad, habiendo cumplido su propósito, pronto sería reclamada por el océano. Arjuna obedeció, y mientras guiaba a los supervivientes lejos de la ciudad dorada, se giró para mirar por última vez. Lo que vio fue un espectáculo solemne y terrible. El mar, que tanto tiempo había sido el guardián de Dwarka, empezó a subir. No fue un tsunami violento, sino una marea lenta e imparable. Las olas avanzaron con una calma majestuosa, cubriendo las calles, envolviendo los cimientos de los palacios de oro y cristal. El agua subió hasta cubrir los templos, los mercados, los jardines. La magnífica ciudad se hundió en las profundidades sin luchar, como si aceptara volver al vientre del que había nacido. En pocos momentos, donde una vez brilló la ciudad más grande de todas, solo quedaba la superficie tranquila y vasta del océano. Este es el tercer, y quizás el susurro más profundo de Dwarka. Su hundimiento no es una historia de destrucción, sino una poderosa metáfora sobre el desapego. Nos enseña que todo en este mundo, por muy bello, poderoso o sagrado que sea, es temporal. Aferrarse a las cosas, ya sean posesiones, relaciones o incluso quienes creemos que somos, es la fuente de todo nuestro sufrimiento. La calma con la que el mar reclama a Dwarka es una invitación a soltar nuestras propias ataduras. Nos muestra que al aceptar el cambio, al entender que la vida es un ciclo, encontramos una paz profunda e inquebrantable. El final de Dwarka no fue una tragedia, sino la última lección de Krishna. La verdadera paz no está en construir imperios que duren para siempre, sino en aprender a dejarlos ir con gracia cuando llega el momento. Durante miles de años, la historia de Dwarka fue solo eso, una historia, una leyenda, una metáfora poética. Para los escépticos no era más que una fábula. Pero, ¿y si los mitos son la forma en que la memoria humana guarda las verdades más antiguas? ¿Y si los susurros de la leyenda fueran, en realidad, ecos de algo que de verdad pasó? La transición del mito a la arqueología empezó en el siglo XX. Un hombre, el doctor S.R. Rao, un respetado arqueólogo marino indio, se sintió impulsado a buscar pruebas. Inspirado por las detalladas descripciones de los textos, creía que si Dwarka existió, debía haber dejado un rastro. A partir de los años 80, lideró exploraciones submarinas frente a la costa de la actual ciudad de Dwarka. Y lo que encontraron fue asombroso. A poca profundidad,
Los buzos descubrieron cimientos y muros de arenisca bien cortados y dispuestos en patrones regulares. Recuperaron artefactos como anclas de piedra, muy parecidas a las descritas en los textos antiguos, así como cerámica. Las pruebas de datación de esa cerámica la situaron alrededor del 1500 a.C., una fecha que encaja sorprendentemente bien con la cronología tradicional de la era del Mahabharata. Estos hallazgos sugerían que la Dwarka de Krishna podría haber sido un puerto real y próspero en la Edad del Bronce. Pero el descubrimiento más impactante y también el más polémico estaba por llegar. A principios de 2001, un equipo del mismo instituto, mientras hacía un sondeo rutinario de contaminación en el Golfo de Cambat, a muchos kilómetros de allí, se topó con algo totalmente inesperado. Sus equipos de sonar detectaron enormes estructuras geométricas en el lecho marino, a unos 40 metros de profundidad, que se extendían a lo largo de casi 8 kilómetros. Intrigados, dragaron la zona y recuperaron más de 2000 artefactos, incluyendo cerámica, restos humanos y una pieza de madera. Y aquí es donde la historia se vuelve increíble. La datación por radiocarbono de esa pieza de madera arrojó una fecha asombrosa, alrededor del 7500 a.C., es decir, más de 9000 años de antigüedad. Ahora hay que tomar esto con mucha calma. Si esta datación se confirmara, obligaría a reescribir por completo la historia de la civilización. Una ciudad tan compleja hace 9000 años sería milenios más antigua que Mesopotamia o Egipto. Sin embargo, la comunidad arqueológica mundial es muy escéptica. Muchos expertos argumentan que las formaciones podrían ser naturales, que los artefactos podrían haber sido arrastrados allí por antiguos ríos y que la datación de una sola pieza de madera no es suficiente para confirmar la existencia de una ciudad. El debate científico sigue abierto y el misterio del Golfo de Cambat está lejos de resolverse. Pero para nuestro viaje interior no necesitamos una prueba definitiva. Lo que estos descubrimientos nos ofrecen es algo quizás más poderoso, un eco tangible. Nos demuestran que la leyenda de una gran ciudad sumergida en estas aguas no es una simple fantasía. La ciencia, con sus herramientas, está empezando a captar los susurros que el mito ha conservado durante milenios. Las ruinas submarinas, ya tengan 3500 o 9000 años, son la prueba de que bajo las olas yace una memoria. Son un puente entre el mundo del mito y el de los hechos, recordándonos que las historias más antiguas a menudo guardan una verdad profunda, esperando pacientemente a que volvamos a escuchar. Hemos viajado a través de la leyenda y la ciencia. Hemos escuchado los susurros de Dwarka, pero la verdadera promesa de esta historia no está en el pasado, sino en su poder para traer calma a nuestro presente. La ciudad dorada sumergida no es solo un lugar bajo el mar, es también un estado de conciencia que podemos cultivar aquí y ahora, dentro de nosotros. En nuestro mundo ruidoso, nuestra mente es a menudo como el reino de Mathura, constantemente asediada por preocupaciones, por listas de tareas, por el juicio de los demás, por nuestros propios miedos. La sabiduría de Dwarka nos invita a hacer lo que hizo Krishna, no seguir luchando sin fin, sino crear un santuario interior. Y para ello, podemos usar una técnica inspirada en la propia esencia de esta historia: el susurro. Hablarse a uno mismo con una voz suave y amable, como si le habláramos a alguien a quien queremos calmar, es una forma poderosa de autocompasión. Puede ayudar a calmar nuestro sistema nervioso y a devolvernos a un estado de equilibrio y seguridad. Te invito ahora a encontrar una posición cómoda, sentado o acostado,
como prefieras. Cierra los ojos si te sientes a gusto haciéndolo. No hay nada que lograr, nada que forzar. Simplemente permítete estar. Empieza llevando tu atención a tu respiración. No intentes cambiarla, solo obsérvala. Siente el aire entrando y saliendo suavemente. Con cada exhalación, siente cómo una pequeña parte de la tensión del día se va. Ahora, quiero que imagines frente a ti la inmensidad del mar Arábigo. Es el atardecer. El cielo está pintado de naranjas y púrpuras. El agua está en calma y solo escuchas el suave murmullo de las olas. Este mar no es una amenaza. Es un guardián de secretos. Con tu próxima inhalación, visualiza que te sumerges suavemente en estas aguas cálidas y tranquilas. No hay frío. No hay sobresalto. Es como entrar en un abrazo líquido. Desciendes lentamente, sin esfuerzo. La luz del sol se filtra desde arriba, creando rayos danzantes de luz. El mundo del ruido y la prisa se queda en la superficie. Aquí abajo solo hay un profundo y pacífico silencio. A medida que desciendes, empiezas a ver unas formas a lo lejos, siluetas de cúpulas y torres cubiertas por el manto del tiempo y del océano. Has llegado a la Duarca sumergida. Flotas sin peso por sus calles ahora silenciosas. Ves los grandes palacios, sus metales preciosos ya no brillan con arrogancia, sino con una pátina suave y sabia. Los corales y las anémonas adornan las paredes como nuevas joyas vivas. Bancos de peces de colores se mueven por los portales como si fueran pensamientos en paz. No es una ciudad muerta, es una ciudad que descansa en una paz absoluta. Encuentra un lugar, quizás un antiguo jardín o el umbral de un palacio, y simplemente detente. Flota en la quietud. Sientes la profunda paz de este lugar que ha soltado toda lucha, toda ambición. Es la paz de la aceptación total. Ahora, en el silencio de tu mente, vamos a repetir suavemente algunos susurros, algunas verdades que esta ciudad nos enseña. Como Duarca, yo también puedo encontrar paz en la quietud. El silencio es mi santuario. La verdadera riqueza, la ciudad dorada, está dentro de mí. Dejo ir lo que ya no me sirve. Como el mar abrazó a la ciudad, yo abrazo el cambio con calma. Estoy aquí. Estoy a salvo. Este momento es de calma. Permanece en esta quietud submarina por unos momentos más. Siente cómo esta paz profunda impregna cada célula de tu ser. Esta Duarca interior es tuya. Es tu lugar de refugio y puedes volver a él siempre que lo necesites, solo con tu respiración y tu intención. No es un lugar que tengas que construir, solo tienes que recordarlo. Cuando te sientas listo, lentamente, sin prisa, empieza a subir de nuevo hacia la superficie. Trae contigo esta sensación de calma, esta quietud del océano. Siente de nuevo el aire en tu piel. Toma conciencia de la habitación en la que estás. Y cuando abras los ojos, que sea con la mirada serena de alguien que ha visitado un lugar muy, muy antiguo y muy, muy pacífico. La historia de Duarca es mucho más que una leyenda de una ciudad perdida. Es un mapa que nos guía desde el campo de batalla de una mente ansiosa hasta el santuario silencioso de nuestro corazón. Nos enseña que la grandeza no está en lo que acumulamos, sino en la armonía con la que vivimos. Y nos muestra que la paz más profunda viene de aceptar que todo es temporal y aprender a soltar. Duarca es un recordatorio de que hasta las creaciones más magníficas están sujetas al ciclo de la vida. Pero la paz que representaba, esa es eterna. Y no se encuentra en una ciudad de oro bajo el mar, sino en el reino ilimitado de nuestra propia conciencia. Los susurros que hemos escuchado hoy son invitaciones. Invitaciones a sumergirnos bajo la superficie de nuestro ruido mental
para redescubrir la calma que siempre ha estado ahí. La próxima vez que te sientas abrumado, recuerda la imagen de la ciudad dorada, descansando en el silencio del océano. Respira hondo e imagina que desciendes a tu propia Dwarka interior. Si este viaje te ha traído un momento de paz, te invito a suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Juntos podemos seguir explorando estas antiguas fuentes de sabiduría para encontrar calma en nuestro mundo. Y ahora me encantaría escucharte a ti. Comparte en los comentarios. ¿Cómo encuentras tú la paz en medio del ruido? ¿Qué historia o práctica te inspira a ti? Tus susurros también merecen ser escuchados. Gracias por acompañarme. Que los susurros antiguos de Dwarka sigan resonando suavemente en tu mente, trayéndote serenidad hoy y siempre. Respira en calma. Tú intenta dormir, que yo seguiré aquí con el siguiente relato. Civilizaciones olvidadas. Respira hondo. Siente cómo el aire llena tus pulmones y al soltarlo, deja que se vaya muy lentamente. Ahora, escucha. No solo con tus oídos, sino con esa parte profunda de tu ser que, en el silencio de la noche, a veces parece recordar cosas que la mente ha olvidado. ¿Alguna vez has mirado las estrellas y has sentido una extraña nostalgia, como si extrañaras un hogar que no conoces? ¿Has tocado una piedra antigua y has tenido la sensación de que esa piedra, de alguna manera, te conoce a ti? Quizás no solo imaginas, quizás en lo profundo recuerdas. Estás sintiendo los ecos de un mundo perdido, un mundo que existió mucho antes de que la historia, como nos la cuentan, comenzara. Esta noche no vamos a leer libros de historia. Vamos a escuchar los susurros que quedaron atrapados en el ámbar del tiempo. Susurros que nos hablan de constructores de megalitos, de navegantes de océanos desaparecidos, de astrónomos que leían el firmamento como un libro sagrado. Cierra los ojos. Deja que el peso del día se desvanezca. Vamos a sumergirnos juntos en un sueño profundo, guiados por las leyendas de civilizaciones olvidadas, arrullados por los ecos de un mundo que parece haber sido borrado por el tiempo y el agua, pero que quizás nunca se fue del todo. Imagina, si puedes, un tiempo hace 12 milenios. El mundo es diferente. El aire es más puro, los cielos más oscuros y repletos de estrellas. Grandes mantos de hielo, los últimos vestigios de una edad de hielo que termina, todavía cubren el norte, pero el mundo se está transformando. Es una época de cambios profundos, un periodo que nuestros científicos llaman el Dryas reciente. Pero para quienes vivieron entonces, era simplemente su hogar. Dejemos a un lado la imagen de hombres primitivos en cuevas. Las leyendas de casi todas las culturas nos hablan de algo distinto, de un tiempo dorado, de una era de los dioses o los ancestros. Nos pintan un cuadro de una humanidad en profunda armonía con el planeta. Se dice que las costas del mundo eran distintas. Donde hoy vemos el mar de la Sonda, en el sudeste asiático, se extendía una vasta llanura fértil, una masa de tierra ahora sumergida que llamamos Sundaland. Los mitos nos invitan a soñar con que allí y en otras plataformas continentales, hoy cubiertas por el océano, florecieron culturas vibrantes. Estas leyendas no nos hablan de constructores de madera y barro, nos hablan de maestros de la piedra. Cuentan que movían y moldeaban bloques de varias toneladas con una facilidad que hoy nos parece imposible. No con fuerza bruta, sino con un conocimiento perdido. Un saber que, según el mito, tenía que ver con el sonido, con la frecuencia, con la resonancia.
Sugieren que entendían que todo en el universo vibra con su propia canción. Y ellos, los antiguos, sabían cómo entonar la canción de la piedra para despojarla de su peso y guiarla hasta su lugar. Eran, ante todo, observadores del cielo. Su vida se regía por los grandes ciclos cósmicos. Comprendían la precesión de los equinoccios, ese lento bamboleo del eje terrestre que completa un ciclo cada 26.000 años. Sus mitos y sus monumentos más antiguos parecen ser espejos del firmamento. Alineaban sus construcciones con solsticios y equinoccios, pero quizás también con constelaciones en épocas remotas, dejando mensajes codificados en la piedra para un futuro que intuían que llegaría. Veían el tiempo no como una línea recta, sino como una rueda, y sentían que su era estaba llegando a su fin. Se dice que vivían en un estado de conciencia que hemos olvidado, que se comunicaban con la naturaleza no como sus dueños, sino como sus hijos, que entendían los patrones del clima, las corrientes oceánicas, los lenguajes de los animales. Eran, en estas historias, una civilización del espíritu tanto como de la materia. Pero sentían el cambio en el aire, sentían el temblor en la tierra, veían las señales en las estrellas, sabían que un gran cataclismo se acercaba, uno que purificaría el mundo. No lo veían con terror, sino con una aceptación solemne. Era el ciclo natural, el fin de un gran año cósmico. Y antes de que las aguas subieran, antes de que su mundo se desvaneciera en el mito, decidieron dejar un legado, un testamento de piedra, un mensaje para nosotros, un recordatorio de quiénes fuimos una vez y de quiénes podríamos volver a ser. Y el primer susurro de ese legado nos llega desde una colina en la actual Turquía. Ahora, deja que tu mente viaje a través del tiempo y el espacio. Aterriza suavemente en una colina redondeada en el sureste de Anatolia. Su nombre es Göbekli Tepe, que significa colina panzuda. Durante milenios fue solo eso, una colina más. Hasta que, a finales del siglo XX, un arqueólogo llamado Klaus Schmidt posó sus ojos en ella y sintió que algo antiguo lo llamaba. Lo que descubrió no era un pueblo ni una fortaleza, era un complejo de enormes recintos circulares, construido hace casi 12.000 años, 6.000 años antes que Stonehenge. Este hallazgo reescribió los libros de historia. Se suponía que en esa época la humanidad estaba formada por pequeños grupos de cazadores-recolectores, sin la organización para construir algo tan monumental. Y sin embargo, ahí estaba, la prueba de que nuestra historia era mucho más compleja. Adéntrate en uno de estos círculos ahora, en tu mente. A tu alrededor, imponentes pilares de piedra en forma de T se alzan hacia el cielo. Algunos miden más de 5 metros y pesan hasta 20 toneladas. No son piedras toscas, están talladas con una precisión exquisita. Imagina tus dedos rozando la superficie fría de uno de los pilares. Sientes las figuras en bajo relieve: zorros, leones, jabalíes, serpientes, escorpiones y buitres. Están vivos, llenos de energía y movimiento. Los arqueólogos creen que es el primer templo del mundo, construido por cazadores para complejos rituales. Pero su misterio invita a otras preguntas. Algunos se preguntan si Göbekli Tepe era también un observatorio, un mapa estelar. Fija tu atención en un pilar en particular, el pilar 43, conocido como la piedra del buitre. En él, varias figuras de animales rodean a un hombre sin cabeza. Algunos investigadores han propuesto una idea fascinante, aunque muy controvertida. Al comparar los grabados con un mapa del cielo, sugieren que las figuras de animales podrían corresponderse con constelaciones, marcando una fecha precisa, alrededor del 10.950 a.C. Este es justo el momento en que una hipótesis
también polémica, sitúa el posible impacto de fragmentos de un cometa que habría desencadenado el frío del Dryas reciente. ¿Podría ser Göbekli Tepe un mensaje sobre este evento? No lo sabemos. Es un susurro en la piedra. Y aquí yace el mayor de los misterios. Después de unos 1500 años de uso, los constructores de Göbekli Tepe hicieron algo inexplicable. Enterraron deliberadamente todo el complejo, creando la colina artificial que lo protegió durante 10 milenios. ¿Por qué? ¿Por qué enterrar tu creación más sagrada? Imagina la escena. No es un acto de destrucción, sino de preservación. Un ritual solemne. Quizás sabían que el mundo que conocían estaba terminando, con el nivel del mar subiendo lentamente durante siglos. Y quizás los últimos de su estirpe decidieron crear una cápsula del tiempo, con la esperanza de que un día, en una era futura, el mensaje fuera encontrado. Mientras te preparas para dormir, escucha el viento que sopla sobre esa colina en Turquía. Es el mismo viento que soplaba hace 12.000 años. Y si escuchas con atención, quizás puedas imaginar el suave cincelado de la piedra y el silencio respetuoso de un pueblo que entierra su mayor tesoro, confiándolo al cuidado del tiempo. Deja que las colinas de Anatolia se disuelvan en tu mente. Siente una brisa cálida y húmeda, cargada con el aroma de la sal. Ahora estás flotando sobre las aguas turquesas del Océano Pacífico, en la remota isla de Pohnpei, en Micronesia. Debajo de ti, construida sobre un arrecife de coral, yace la enigmática ciudad de Nan Madol. Su nombre significa lugar de los espacios intermedios. Es una Venecia del Pacífico, una ciudad de casi 100 islotes artificiales interconectados por canales. Están construidos con enormes bloques prismáticos de basalto negro. Algunos pesan 5, 10, incluso 50 toneladas. Fueron extraídos al otro lado de la isla y transportados hasta aquí, en medio de la nada. La arqueología nos dice que fue la capital de la dinastía Saudeleur, construida en el periodo medieval, hace unos 800 o 900 años, probablemente usando rampas, palancas y una increíble organización humana. Pero para una tarea tan colosal, no es de extrañar que naciera una leyenda, y es una historia perfecta para susurrar antes de dormir. La leyenda cuenta que la ciudad fue fundada por dos hermanos, dos hechiceros gemelos llamados Olisigpa y Olosogpa. Llegaron desde un lugar mítico y lejano, portadores de un conocimiento antiguo. Buscaron un lugar para construir un altar y encontraron este arrecife. Aquí es donde la historia se convierte en un canto de cuna. La leyenda dice que los hermanos no usaron la fuerza para construir Nan Madol. Usaron la magia. Usaron el sonido. Se paraban frente a las canteras y comenzaban a cantar. Y a medida que el sonido vibraba, las enormes columnas de basalto se elevaban en el aire, ligeras como plumas. Flotaban, guiadas por el canto de los hechiceros, a través de la isla y sobre la laguna, para luego descender suavemente y encajar en su lugar. Imagina esa escena. No el estruendo de la construcción, sino el sonido armónico de un canto que resuena sobre el agua. El sol brillando sobre las rocas negras que danzan en el aire. Es una construcción que es a la vez una ceremonia. Una tecnología tan poética que para nosotros parece magia. ¿Y si estas leyendas no son solo cuentos? Si son un recuerdo distorsionado de una ciencia perdida, una ciencia de la acústica. La historia de Nan Madol, aunque más reciente, podría ser un eco de ese antiguo sueño de mover la piedra con el sonido. Quizás Olisigpa y Olosopa eran los herederos de una tradición oral que recordaba, de forma mítica, antiguas técnicas de ingeniería. Mientras te dejas llevar por el sueño, imagina que estás en una canoa,
deslizándote por los oscuros canales de Nan Madol. La luna ilumina los muros de basalto húmedo y a lo lejos, muy a lo lejos, crees escuchar algo. Un canto bajo y rítmico, el sonido que, según la leyenda, construyó una ciudad. Duerme y deja que ese antiguo sonido te acune y te lleve a un descanso profundo y reparador. El eco del canto se desvanece y ahora te encuentras ascendiendo. Subes más y más alto hasta que el aire se vuelve frío y delgado. Estás en el altiplano andino de Bolivia, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí se encuentran las ruinas de Tiahuanaco y Pumapunku. Camina entre las ruinas de Pumapunku. El suelo está sembrado de enormes bloques de andesita, algunos de más de 100 toneladas, esparcidos como si un gigante los hubiera lanzado. Pero mira de cerca. Ves cortes perfectamente rectos, ángulos exactos y superficies pulidas a un nivel asombroso para la cultura tiahuanaco, que floreció aquí hace más de 1000 años. Los arqueólogos explican que esta precisión se logró con herramientas de piedra, arena, agua y una paciencia infinita. Aún así, al ver estos bloques, es fácil entender por qué algunos se preguntan si no se utilizó aquí una tecnología hoy desconocida, viendo los restos no como una cantera, sino como la firma de aquellos maestros ingenieros de las leyendas. Ahora, deja los Andes y vuela una vez más sobre el Pacífico. Dirígete al lugar más aislado del planeta, la isla de Pascua o Rapa Nui. Incluso desde el aire los ves. Cientos de gigantescas figuras de piedra, con sus rostros solemnes vigilando la isla. Son los Moai, esculpidos en la cantera de Rano Raraku. Algunos de más de 10 metros y 80 toneladas fueron transportados a través de kilómetros y erigidos sobre plataformas ceremoniales. Oahu. Una vez más, la pregunta resuena: ¿cómo? Los arqueólogos han demostrado con experimentos que era posible moverlos usando cuerdas, trineos de madera y el trabajo coordinado de muchas personas. Pero, como siempre, los propios isleños tienen una leyenda que prefiere la poesía a la física. Cuando se les pregunta cómo se movieron los Moai, su respuesta es simple: caminaron. No es una metáfora. Las leyendas cuentan que los antiguos sabios, portadores del mana, un poder espiritual, ordenaban a las estatuas que se movieran. Usando su poder, o quizás cánticos, los gigantes caminaban, erguidos, paso a paso, hasta su destino en la costa. Imagina esa procesión, lenta, rítmica, majestuosa. El suelo temblando bajo los pies de los colosos de piedra, sin cuerdas, sin sudor. Solo el poder de la intención, el poder de un conocimiento que se ha perdido. Es el mismo tipo de historia, el mismo eco que escuchamos en Nan Madol, el sueño de una ciencia de la mente sobre la materia. Los Moai no miran hacia el mar, miran hacia el interior de la isla, como si estuvieran vigilando a su gente. Son guardianes silenciosos. Quizás no solo guardan a la gente, sino un conocimiento. Son los depositarios de una memoria ancestral. Su silencio no está vacío, está lleno de historias. Mientras te sumerges en el sueño, siente la presencia de estos guardianes, los constructores de los Andes y los caminantes de piedra de Rapa Nui. No son solo monumentos, son faros de un pasado remoto que nos recuerdan que las capacidades humanas son mucho más vastas de lo que imaginamos. Duerme bajo la mirada protectora de los Moai, sabiendo que en el silencio de la noche la leyenda dice que ellos siguen caminando. Hemos viajado escuchando los susurros de la piedra. Ahora ha llegado el momento de recordar la razón por la que tantos mitos hablan de un mundo que desapareció, el gran diluvio. No pienses en una sola historia, piensa en una memoria universal. Tras la última edad de hielo, el mundo se calentó.
Durante miles de años los glaciares se derritieron y el nivel del mar subió más de 120 metros. No fue una inundación de un día para otro, sino un proceso lento y constante que a lo largo de generaciones engulló costas, llanuras y cualquier asentamiento que estuviera en ellas. Este trauma ancestral, la pérdida del mundo conocido bajo las aguas, parece haberse grabado en la memoria colectiva de toda la humanidad. Y así, la historia se repite en todo el planeta, como un eco. En Mesopotamia, las tablillas sumerias nos hablan de Ziusudra, a quien se le advierte que construya un gran barco. Esta historia se convierte en la de Utnapishtim, en la epopeya de Gilgamesh, y más tarde en la de Noé. En la India, los textos védicos cuentan la historia de Manu, a quien un pez le advierte de un diluvio inminente. En la mitología griega, Deucalión y su esposa Pirra son los únicos supervivientes de una inundación. En las Américas, los aztecas, los mayas, los hopi, todos tienen leyendas de un mundo anterior destruido por el agua. Es la misma historia, contada en diferentes idiomas. El núcleo es idéntico. Un mundo próspero, una advertencia, un cataclismo de agua y un puñado de supervivientes encargados de preservar el conocimiento. ¿Qué pasó con los supervivientes de estas costas que se inundaban? Se dispersaron por un mundo cambiado. El conocimiento que poseían se fragmentó. La sabiduría se convirtió en mitos y leyendas, perdiendo precisión con cada generación. Pero algunos se preguntan si estos supervivientes dejaron marcas más grandes. Miremos a la gran Esfinge de Giza. Algunos geólogos disidentes han argumentado que su cuerpo, desgastado por lo que parecen ser miles de años de lluvias torrenciales, sugiere que podría ser mucho más antigua que el Egipto dinástico. Quizás un monumento de hace más de 10.000 años. La egiptología convencional no apoya esta idea, pero la imagen de un guardián silencioso que ha visto pasar milenios de lluvia es poderosa. Y las grandes pirámides, con su precisión matemática y su alineación astronómica con la constelación de Orión. ¿Son tumbas, como nos dice la historia? ¿O son también archivos de conocimiento diseñados para transmitir información a través de las eras? Estas estructuras son el eco más fuerte de un pasado profundo. Son la prueba de que nuestra historia no comenzó hace 6.000 años. Es mucho más antigua, más misteriosa y más grandiosa. Esta noche hemos viajado juntos a través de estos susurros del tiempo. Si estas historias resuenan en lo más profundo de tu ser, si sientes el eco de este mundo perdido llamándote, te invito a que te suscribas. Déjanos un comentario compartiendo cuál de estos misterios te fascina más. O si conoces alguna leyenda de tu propia cultura que hable de estos tiempos antiguos. Ahora, el viaje está llegando a su fin. Las historias se han contado. Los ecos se desvanecen de nuevo en el silencio. Pero no te han dejado. Están contigo. Han despertado algo en tu interior. Una memoria celular. Un conocimiento que siempre ha estado ahí. Mientras te entregas por completo al sueño, siente la profunda paz que viene con esta nueva perspectiva. El mundo moderno se desvanece. Ya no estás solo. Estás rodeado por una compañía silenciosa. Estás rodeado por los susurros de los constructores de megalitos. Siente la presencia de los observadores del cielo de Gobekli Tepe, reunidos bajo las estrellas, tallando sus historias en la piedra. Escucha, a lo lejos, el legendario canto rítmico en Nan Madol, el sonido que hace que el peso desaparezca. Siente la mirada firme de los Moai en la isla de Pascua, los guardianes de piedra que velan por tu descanso. Estás conectado a ellos. Eres el heredero de sus leyendas. Su memoria duerme en tu alma. El tiempo no lo borró todo. El conocimiento no se perdió.
solo se ocultó. Y en sueños, a veces, podemos encontrar el camino de regreso. Así que ahora, respira hondo y suelta todo. No hay nada que hacer, nada que resolver, solo ser, solo flotar en este océano de tiempo. El descanso que buscas no está en el olvido, sino en el recuerdo. El recuerdo de un tiempo en que la humanidad soñaba con estar en armonía con el cosmos. Duerme, duerme profundamente. Duerme con la paz de las estrellas. Duerme con los ecos de un mundo olvidado. Tú intenta dormir, que yo seguiré aquí con el siguiente relato. Los mitos perdidos del Gran Baño de Mohenjo-Daro. ¿Y si te digo que la estructura más famosa de la misteriosa ciudad de Mohenjo-Daro no era lo que todos creen? Los arqueólogos lo llaman el Gran Baño, un nombre funcional, práctico, casi aburrido para la que fue, sin duda, la primera piscina pública del mundo antiguo. Pero, ¿y si detrás de ese nombre tan simple se esconde una historia mucho más profunda? Una que no encontrarás en los libros. Hoy vamos a imaginar esa historia y a darle un nombre diferente: el espejo del destino. Los libros de historia te dirán sus medidas: 12 metros de largo, 7 de ancho. Te explicarán su increíble ingeniería: ladrillos perfectamente ajustados y un sello de betún, un asfalto natural que lo hacía impermeable. Una técnica tan avanzada que parece fuera de su tiempo. Pero ahí se detienen, en la superficie. Nos describen el recipiente, pero se olvidan de lo que contenía. Y no, no me refiero solo al agua. Hoy no vamos a explorar ruinas, vamos a sumergirnos en la memoria de esa agua. No vamos a analizar ladrillos, vamos a darle vida a una leyenda. Una que nos hace pensar que este estanque no era para lavar el cuerpo, sino para purificar el alma y quizás para leer el futuro de una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia. Para entender la fuerza de esta idea, primero tenemos que viajar a su mundo. Imagina un tiempo hace más de 4 milenios y medio. Mientras los faraones levantaban pirámides en Egipto y los reyes de Mesopotamia construían zigurats, una tercera gran civilización florecía en un silencio casi total, pero a una escala monumental: la civilización del Valle del Indo. No era un reino pequeño, era un imperio cultural que abarcaba más de 1 millón de kilómetros cuadrados, desde el actual Pakistán hasta el noroeste de la India. Era enorme, comparable en tamaño a las otras dos grandes civilizaciones de su tiempo, y en su corazón latían ciudades de una sofisticación desconcertante: Harappa y la joya de la corona, Mohenjo-Daro, el montículo de la muerte, como la llamaron los locales milenios después de que quedara vacía. Cuando los arqueólogos británicos, liderados por John Marshall, la redescubrieron en los años 20, se toparon con algo que rompía todos sus esquemas. Esperaban lo de siempre: palacios gigantes, tumbas reales llenas de oro, estatuas de reyes dioses. No encontraron nada de eso. En su lugar, hallaron algo mucho más extraño y, en cierto modo, más avanzado. Descubrieron una ciudad planificada, con calles que se cruzaban en ángulos rectos casi perfectos. Casas de ladrillos cocidos, todos del mismo tamaño. Una estandarización que apunta a una organización social increíble. Pero, ¿dónde estaba el palacio del que daba las órdenes? ¿La tumba del rey? El misterio se hacía más grande. Cada casa, hasta la más humilde, tenía su propio baño y un desagüe que conectaba a un sistema de alcantarillado cubierto. Una maravilla de la sanidad pública que en Europa tardaría milenios en aparecer. Estaban obsesionados con el agua, con la limpieza, con el orden. Y luego, el mayor enigma: su escritura. Nos dejaron miles de inscripciones en pequeños sellos,
tablillas de cobre y cerámica. Unos 400 símbolos únicos que se repiten en patrones complejos. Sin duda es un sistema de escritura, pero después de un siglo de intentos, ni lingüistas, ni criptógrafos, ni la inteligencia artificial han logrado descifrarlo. No tenemos su piedra de Rosetta. No nos dejaron crónicas de sus reyes, ni poemas de sus héroes. Su historia es un libro cerrado con llave. Entonces, ¿cómo funcionaba esta sociedad? ¿Una utopía igualitaria, sin reyes ni sacerdotes, como algunos sugieren? ¿O un poder tan sutil que no necesitaba palacios? ¿Un gobierno de sabios cuyo poder no estaba en la fuerza, sino en el conocimiento? Aquí es donde la arqueología se encoge de hombros y donde nosotros podemos empezar a imaginar. Si la clave no está en los textos que no podemos leer, quizás esté oculta a plena vista en la estructura que dominaba su ciudadela, el Gran Baño. ¿Y si el secreto de Mohenjo-Daro no es quiénes eran sus reyes, sino qué veían en el agua? Imagina que caminas por Mohenjo-Daro en su apogeo. No es una ciudad caótica, sino ordenada, casi reverencial. El sol del Indo golpea fuerte, pero la propia arquitectura parece dar calma. Subes a la plataforma más alta, el centro neurálgico de la ciudad, y allí, en el centro, se abre ante ti el Gran Baño. Pero olvida la idea de una piscina. Piensa en un templo de agua. El estanque, de 12 por 7 metros, está hundido en un patio. Dos amplias escaleras descienden ceremonialmente hacia el agua, invitando a una procesión. El agua, traída de un pozo o de las lluvias del monzón, estaría increíblemente clara, un espejo turquesa en medio del desierto. Alrededor, los cimientos sugieren que hubo columnas, quizás para un techo que creara un espacio de semisombra y misterio. Junto al patio, una serie de cuartos pequeños. ¿Vestuarios? ¿Celdas de meditación? Los arqueólogos hablan de un propósito ritual, de purificación. Nuestra historia va un paso más allá. En nuestra leyenda, este no es un lugar para un baño cualquiera. Es el punto donde el cielo y la tierra se encuentran. El agua no es solo H2 o es la esencia de la vida. Para la gente del Indo, que dependía por completo de los ríos y los monzones, el agua era su deidad más poderosa y caprichosa. Entenderla y apaciguarla era la clave para sobrevivir. Así, el Gran Baño se convierte en el corazón espiritual de la ciudad. Su perfecta impermeabilización con betún no es solo un alarde técnico, es un acto simbólico. Contiene el agua sagrada, sin que una gota se pierda y sin que las impurezas de la tierra la contaminen. Es un útero cósmico, un recipiente perfecto para la adivinación. Cada mañana el agua era consagrada. Cada noche, bajo las estrellas, se convertía en un portal. No era un baño, era un oráculo líquido. Un lugar tan sagrado necesitaría protectores. Pero en una sociedad sin reyes guerreros, ¿quiénes eran? En nuestra historia no llevaban espadas. Su arma era la intuición, su escudo, el conocimiento. Imaginemos una orden de videntes, hombres y mujeres, elegidos no por su sangre, sino por su sensibilidad. Desde niños se buscaba a los que tenían los ojos abiertos al sueño, los que recordaban sus sueños con una claridad increíble o veían patrones en el fluir del agua. Eran entrenados en los claustros que rodeaban el Gran Baño. No aprendían a leer textos, sino a leer la realidad a otro nivel. Aprendían a interpretar los sueños como mensajes del inconsciente colectivo de la ciudad. Un aumento en las pesadillas sobre ahogamientos podía presagiar una inundación. Sueños de campos secos, una sequía. Eran los psicólogos y meteorólogos de su tiempo. Aprendían a leer las ondas en el agua del Gran Baño. Se arrojaba una piedra sagrada
y los patrones que formaban las ondas eran su alfabeto. Predecían la abundancia de las cosechas, la llegada de comerciantes, la salud de la comunidad. No gobernaban con órdenes, sino con consejos. Su poder era inmenso, pero invisible, tejido en la vida de Mohenjo-Daro. Eran los guardianes silenciosos de una civilización que prefería la armonía a la jerarquía. Y entre estos guardianes había una figura suprema, un rol que solo una persona por generación podía ocupar. En el momento de mayor esplendor de Mohenjo-Daro, imaginemos que fue una mujer. Llamémosla Inara. En nuestro mito, ella es la sacerdotisa del agua, la voz del río. La leyenda que estamos creando cuenta que Inara no necesitaba arrojar piedras. Ella era el estanque. Su conexión con el agua era total. Mientras otros interpretaban los sueños, Inara soñaba para la ciudad. Sus sueños eran sobre el gran río Indo, sobre las nieves del Himalaya, sobre los acuíferos subterráneos. Su papel iba más allá de la adivinación. Era la garante del equilibrio ecológico. Podía sentir la salinidad en la tierra, la tensión en las raíces de los cultivos. Su comunión con el agua no era un acto de poder, sino de empatía. No buscaba dominar la naturaleza, sino escucharla. En las ceremonias, Inara era la figura central. Descendía las escaleras y se sumergía en el agua, convirtiéndose en el nexo entre el mundo humano y los espíritus del agua. Se dice que en ese trance su voz no era la suya, sino un murmullo hecho del sonido del río y la lluvia. A través de ella hablaban las deidades que quizás vemos en los sellos. El poderoso toro salvaje como la fuerza del río, el místico unicornio como la pureza del agua y las diosas madre como la fertilidad. Inara no era una reina, no acumulaba riquezas. Su autoridad era espiritual, era la conciencia viva de la ciudad, un recordatorio de que toda su prosperidad dependía de una relación respetuosa con el mundo natural. Era el apogeo de un sistema donde el mayor logro de la ingeniería era un baño, y el gobernante más poderoso era una sacerdotisa que hablaba el idioma del agua. Pero, ¿es esto solo un cuento? ¿O hay ecos de esta idea en la evidencia real? Volvamos a ser arqueólogos, pero con esta historia en mente. ¿Podría el Gran Baño haber sido el centro de un oráculo así? La evidencia, aunque no lo prueba, es fascinante. Primero, la obsesión por el agua está por todas partes. La red de saneamiento de Mohenjo-Daro es una maravilla. Casi todas las casas tenían un baño y desagües conectados a una red subterránea. ¿Era solo por higiene? ¿O cada acto de limpieza era un pequeño ritual? Nuestro mito sugiere que limpieza física y pureza espiritual eran inseparables. Luego está la estandarización. Los ladrillos eran idénticos en todo el imperio del Indo, igual que las pesas y medidas. Esto implica un control y una comunicación asombrosos. La historia tradicional buscaría a un rey, pero nuestro mito ofrece otra idea. El poder unificador no era una persona, sino una forma de ver el mundo centrada en el equilibrio. Las guías de los guardianes del agua podrían haber sido el software que mantenía unida a su civilización. Finalmente, el propio Gran Baño. Su construcción es excesiva para una simple piscina. La doble pared, el núcleo de betún, todo está diseñado para durar. Es la estructura más cuidada de la ciudad. Su ubicación, en lo más alto, junto al enorme granero, sugiere que eran los dos centros de poder, el económico, grano, y el espiritual, agua. Todo esto no prueba la existencia de Inara, claro, pero demuestra que la sociedad del Indo daba al agua una importancia central, casi obsesiva. El mito no sale de la nada, nace de la misma cultura que produjo esta arquitectura. Si el Gran Baño es el escenario, los sellos de esteatita son sus textos perdidos.
Miles de estos pequeños artefactos, obras de arte en miniatura, son nuestra conexión más directa con ellos. ¿Y qué nos dicen, incluso sin palabras? El protagonista más común es un animal que probablemente no existió: el unicornio, un toro de perfil con un solo cuerno, un animal mítico o una forma de dibujar. En el lenguaje de nuestro mito, el significado es claro. Si el toro normal es la fuerza bruta del río, el unicornio es su esencia espiritual, la pureza, la vida. Sería el símbolo de Inara. Luego está el toro jorobado, el cebú, representado con un poder inmenso. Es la fuerza de la naturaleza sin control, la inundación que fertiliza pero también destruye. Es la deidad que los guardianes debían entender. Y la figura más enigmática, el llamado Pashupati o Proto-Shiva. Un sello muestra una figura sentada en postura de yoga, con cuernos, rodeada de animales. Los primeros arqueólogos pensaron que era un precursor del dios hindú Shiva. Aunque es una teoría muy debatida, en nuestra historia esta figura podría ser la propia Inara en su estado de comunión más profundo. No un señor de las bestias, sino un mediador entre los mundos, el humano, el animal y el divino. La imagen perfecta del equilibrio ecológico. Estos sellos eran probablemente amuletos o herramientas rituales. Al presionar uno sobre arcilla, no solo decían «esto es mío», sino que invocaban protección. Que el espíritu del unicornio proteja este aceite. Los sellos son el eco visual de una religión del agua. Durante siglos, el sistema funcionó, pero ningún equilibrio es para siempre. La primera señal de que el mundo cambiaba no fue un ejército ni un terremoto. Fue un cambio sutil en el agua. Aquí, nuestro mito se cruza con la ciencia más moderna. Estudios del clima antiguo, analizando sedimentos y cuevas, han revelado una dura verdad. Alrededor del 1900 a.C., el patrón de los monzones, que había alimentado al Indo durante milenios, comenzó a debilitarse y volverse errático. Las lluvias disminuyeron y hubo sequías que duraron décadas. En nuestra leyenda, Inara es la primera en sentirlo. Una mañana, el agua del gran baño se siente diferente, más pesada, sin vida. Los sueños de la gente se llenan de polvo y ríos secos. Inara busca respuestas en el espejo del destino, pero las visiones son turbias. Ve el gran río disminuyendo, el rostro del dios toro demacrado. El equilibrio se ha roto. Advierte a los líderes. El próximo ciclo será seco. Debemos almacenar grano, cavar pozos más profundos. El río está enfermo. Al principio le creen, pero la sequía es más larga de lo que nadie imaginaba. Una generación entera crece bajo un cielo que promete lluvia pero no cumple. Los graneros se vacían. Por primera vez aparece la tensión. El conflicto no es una guerra, sino una crisis de fe. Algunos empiezan a dudar. ¿Ha perdido la sacerdotisa su don? ¿O los espíritus los han abandonado? La armonía de su civilización empieza a romperse. La primera grieta ha aparecido, no en los ladrillos de la ciudad, sino en su alma, y la causó la falta de una gota de lluvia. Los años se convierten en décadas. La aridez es la nueva normalidad. El paisaje alrededor de Mohenjo-Daro se agrieta. El poderoso Indo, aunque sigue ahí, ha perdido su fuerza. Otros ríos vitales, como el Gagar-Hakra, se secan por completo. Dentro de la ciudad, la gente mira al cielo con desesperación. Miran al gran baño y se preguntan por qué los rituales ya no funcionan. La fe se erosiona tan rápido como sus campos. En el centro de todo está Inara, marcada por el peso de un mundo que se deshace. El espejo del destino se ha vuelto opaco. Desesperada, Inara decide realizar el ritual más peligroso, uno no invocado en generaciones: el llamado del corazón del río.
La leyenda dice que requiere que la sacerdotisa ofrezca su propia fuerza vital para revitalizar al espíritu del agua. Es un último y terrible intento de restaurar el equilibrio. Una noche, bajo una luna pálida, Inara desciende por última vez las escaleras. El agua está baja y fría. Se sumerge. El silencio es total. Los guardianes contienen la respiración, esperando un milagro, pero la única respuesta es el viento seco. Cuando Inara emerge, parece 100 años más vieja, pero su mirada es clara. Ha obtenido una respuesta. Convoca a los líderes en el patio polvoriento junto al baño. Su voz es un susurro, pero firme. Los espíritus del agua no nos han abandonado, dice. No están enojados, simplemente se están yendo. El mundo ha cambiado. El equilibrio que conocimos se ha ido y no volverá. Un murmullo de horror recorre la multitud. Me han dado una última visión, continúa. No es una profecía de lluvia, es una profecía de caminos. Levanta un brazo tembloroso hacia el horizonte. El agua ya no vendrá a nosotros, así que nosotros debemos ir hacia el agua. La era de las grandes ciudades ha terminado. Somos un recipiente demasiado grande para un mundo con menos agua. Debemos rompernos en 1000 fragmentos, cada uno buscando su propio arroyo. Volver a ser pequeños para sobrevivir. Ir al este, hacia las llanuras del Ganges. Ir al sur, a las costas. Olvidar la idea de un solo centro y convertirnos en una red. Esa es la última profecía de Inara en nuestra historia. No una salvación milagrosa, sino una hoja de ruta para la adaptación. La decisión más difícil. Admitir que tu forma de vida, por exitosa que sea, ya no es sostenible. No hay un éxodo masivo al día siguiente. La gente se va poco a poco, familia por familia, clan por clan. Se marchan con un propósito. Empacan sus habilidades, sus sellos con el unicornio y se dirigen a buscar un nuevo equilibrio. Mohenjo-Daro no muere en una catástrofe, se apaga lentamente. Las calles se silencian. El sistema de alcantarillado se atasca con el polvo del olvido. Los arqueólogos se maravillan de que no haya signos de invasión o de una gran batalla. El colapso es un misterio porque, en realidad, fue una transformación. Una retirada estratégica dictada por el clima. El secreto perdido de Mohenjo-Daro, según nuestro mito, es la propia profecía de Inara. La sabiduría para reconocer cuándo un sistema ha llegado a su límite. La valentía para abandonar un modo de vida insostenible y la resiliencia para adaptarse en lugar de perecer. El gran baño se secó, pero el espíritu de su gente, como el agua, no desapareció. Fluyó hacia nuevos cauces. Así, el espejo del destino se quedó ciego, cubierto por el polvo de los siglos. La historia que hemos imaginado para Inara se desvaneció. Empezamos con una piscina de ladrillos y terminamos con el alma de una civilización. Una sociedad que, en nuestra leyenda, no adoraba a reyes guerreros, sino al delicado equilibrio de la vida. Su historia, de hace más de 4000 años, resuena hoy con una urgencia increíble. Ellos vieron cómo sus ríos se secaban. Nosotros vemos cómo nuestros glaciares se derriten. Ellos sintieron cómo los monzones fallaban. Nosotros sufrimos olas de calor y tormentas cada vez más extremas. La lección del mito de Inara no es de desesperación, sino de humildad. Nos recuerda que ninguna civilización, por muy avanzada que sea, es inmune a las leyes de la naturaleza. La historia oficial no cuenta esta leyenda. Pero, a veces, las historias que creamos para dar sentido a lo que no entendemos pueden ocultar una verdad más profunda. Una verdad sobre la resiliencia y nuestra conexión con el planeta. La última profecía de Mohenjo-Daro no fue sobre el fin del mundo, fue sobre un nuevo comienzo. La pregunta que nos dejan es, cuando nos miremos en nuestro propio espejo del destino,
¿qué profecía leeremos? ¿Y tendremos la sabiduría para actuar? ¿Qué crees tú? ¿Fue el fin de la civilización del Indo una tragedia o la mayor historia de supervivencia jamás contada? Déjame tu teoría en los comentarios. Buenas noches y que tengas un hermoso descanso.